Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. Siempre me sorprendió oír eso de las cloacas del Estado. Supongo que lo habréis oído muchísimas veces, siempre relacionado con asuntos turbios o asuntos poco claros o directamente asuntos criminales. Cuando oís eso de esto están detrás las cloacas del Estado, o esto se debe a las cloacas del Estado, o esto lo han hecho directamente a las cloacas del Estado. No digo los temas porque los tenéis todos en la cabeza, pero siempre que hay asesinatos, atentados, cosas extrañas para las que no se encuentra explicación, se busca a las cloacas del Estado. Y me sorprende, digo, porque el Estado en sí es una cloaca inmensa. Es una cloaca dentro de otra cloaca, entonces, o que debajo de esa gran cloaca que es el Estado, lo que tenemos es una especie de subsistema de desagües todavía peor, todavía más hediondo. Un subsistema, un albañal en el que circulan o por el que fluyen libremente, no llevándose bien entre ellos siempre, la verdad, pues los servicios secretos, los policías sin escrúpulos y funcionarios venales de todo tipo, que están ocultos a la opinión pública y que solo podemos sospechar de su existencia a través de sus efectos o de pruebas indirectas o de estas cosas que nos cuentan, que muchas veces nos lo cuentan las partes interesadas. Una cloaca, como decía, que no sabemos muy bien si existe o no existe. Yo personalmente creo que existe y que está ahí, y hemos podido ver que existe esta misma semana a raíz de toda esta movida de las escuchas al ministro del Interior. Este chusco episodio que ha tenido como víctima principal a Fernández Díaz, que, ojo, es el ministro del Interior, no estamos hablando de un subsecretario, estamos hablando de su jefe, el ministro del Interior, de existir estas cloacas del Estado, formadas, ya digo, por todos estos servicios secretos, el jefe de, los servicios secretos, el CNI y la jefa Soraya. Pero vamos, sigue siendo el ministro del Interior, sigue siendo el jefe de la policía, de la Guardia Civil, de todo el sistema de seguridad del Estado. El jefe máximo, el que está en el vértice de la pirámide, es Fernández Díaz, es el ministro del Interior, o el que venga. Antes lo fue Rubalcaba, el hombre que sabía demasiado. Y sorprende que le hayan puesto escuchas al que pone escuchas, o al que debería poner escuchas, o el que debería encargarse de dar la orden de poner escuchas. Él no sabía nada, no había más que ver su cara durante estos 2 últimos días, que no tenía ni idea de lo que había pasado, de por qué había pasado y de la que le estaba cayendo encima. Con lógica, porque el asunto es de una gravedad extrema, al margen de la lectura política que le queramos hacer dentro de la campaña y del asunto en cuestión, que era, supongo que ya lo sabréis, unas escuchas que se le pusieron en el año 2014, en el mes de octubre, en la que el ministro pues, se interesa por buscar problemas con el director de la oficina o el jefe de la oficina antifraude de Cataluña. Ya sabemos para lo que sirve la oficina antifraude, es una ventaja, para ver si pueden enganchar a los de Esquerra Republicana, que estaban en aquel momento muy crecidos. Si os acordáis de la diada del año 2014, fue, no voy a decir multitudinaria, porque nunca es multitudinaria o tan multitudinaria como les gustaría a los de Esquerra, pero sí hubo gente y además estaba el asunto del soberanismo en plenitud hace un par de años. Ahora la cosa parece que ha bajado un poco. Y querían utilizar toda la fontanería secreta del Estado o utilizar ese albañal del que os hablaba antes contra los políticos de Esquerra Republicana, contra la gente que estaba promoviendo esas manifestaciones y que estaba promoviendo la independencia de Cataluña. Al parecer, esto es una cosa normal. Yo no es la primera vez que oigo este tipo de cosas. Cuando aparece algo en algún diario, algo sorprendente o que nos sorprende, siempre es una filtración. Os he dicho en más de una ocasión que el periodismo de investigación existe en tanto que existen las fuentes, que existen los gargantas profundas. Alguien que viene y te cuenta algo o te filtra algo. Luego está la pericia del periodista, que sepa casar esa información, que sepa construir un buen relato. Y eso ya sí que depende 100% del periodista. Hay grandes periodistas de investigación en España que en los últimos 20-25 años han desenterrado casos completos. No lo sé, se me ocurre el mismo del GAL, que lo llevaron Miralles, Arqués, el propio Pedro J, que lo publicó todo primero en Diario 16 y luego en El Mundo. Los grandes casos de los años 90 de corrupción fueron casi todos. El caso Roldán, por ejemplo, fue
una historia 100% construida desde el periodismo de investigación, pero sin fuentes que les conectasen con esas cloacas. Todas estas historias que estoy hablando es pura cloaca del Estado. Sin fuentes no sirven para nada. Y aquí lo que nos viene a contar esta historia tiene dos capas, básicamente. La primera es que ahí abajo andan las aguas muy revueltas. En esa acequia andan las aguas revueltísimas. Y la segunda es que el gobierno a estas alturas, el gobierno de Rajoy, y estamos ya al borde mismo de las elecciones, carece por completo de iniciativa. Es un pelele en manos de cualquiera, fuera de la Moncloa y dentro de la Moncloa. Si se la han jugado esta al ministro, imaginaos de lo que son capaces de hacer o a quién no tienen cogido por los gitanales. Que esa es otra de las preguntas que uno se hace nada más saber esto. ¿Que el gobierno o que el Estado se encarga de estas cosas? Lo sabíamos todos, pero si en los años 80 le pusieron escuchas al rey, los del CNI, al propio rey, al jefe del Estado, ¿qué no van a hacer con un ministro del Interior? ¿Que el Estado es basura? Yo lo sé desde el principio, lo sé desde que tengo uso de razón prácticamente. Desde que supe lo que era el Estado sabía que ahí no había más que basura y que solo invitaba a lo basuriento. Esto viene a confirmarme lo que yo ya imaginaba. Ahora bien, bajando a esta historia en concreto, hay que buscar un poco el origen, porque ¿de dónde viene esto? Al parecer el origen de toda esta historia, y esto es lo que he leído, no es mi especialidad, estos temas los sigo por pura curiosidad y porque más o menos el dramatis personae lo conozco. Sé quién es Villarejo, sé quién es Martín Blas. Estas cosas aparecen, si no todos los días, bastante a menudo en los periódicos. Pues esto viene, según cuentan, insisto, de la destitución de Marcelino Martín Blas, que era el jefe del Departamento de Asuntos Internos de la Policía, en el pasado mes de abril. Martín Blas y José Manuel Villarejo están peleados. Estaban y están, y supongo que lo seguirán estando, y más después de esta historia. Es como he leído no sé dónde, en qué periódico, y es una guerra entre la Policía Nacional y el CNI. Una guerra entre policías y espías, como en las películas. Lo de Villarejo y Martín Blas además viene de lejos. No hay que cualquiera, no sé si cualquiera, pero muchos de vosotros ya habríais leído o habríais oído o habríais visto algo de esto en la televisión. Esto sí que ha sido algo que se ha llevado a los medios principales. Hace no mucho, pues será año y medio, una cosa así, por lo que yo recuerdo, Villarejo denunció, es decir, sacó esto a la luz pública y denunció a Martín Blas por fabricar pruebas contra él en el caso este del pequeño Nicolás, que ha resurgido este mismo mes. Entiendo que para llegar a este punto, al punto de llevarlo a un juzgado normal, la ofensa ya es personal, la enemistad es algo personal y ha trascendido lo puramente profesional. Villarejo, como la historia esta en sí de policías y espías, Villarejo es un personaje muy oscuro, misterioso, un personaje que parece sacado de una película policíaca. Siempre que leo cosas de Villarejo, y llevo años leyendo cosas de este hombre, siempre buscad fotos suyas en Google y veréis que hay muy pocas. Y las pocas que encontraréis se os parecerá totalmente a un personaje de estos de una novela de John le Carré o una cosa así. Es fantástico. Además está presente en todos estos guisos turbios y en todas estas historias raras. Aparece su nombre por un lado o por el otro. Es un tipo muy bien conectado, que tiene incluso hasta un periódico en internet que se llama informacionsensible.com. Podéis, si queréis, ir a echarle un vistazo y os podéis imaginar el resto de la figura. Tiene el hombre gran querencia por los medios, le gusta la información. De hecho, cuentan los entendidos en esta historia que a los periodistas o el periodismo le gustó siempre muchísimo. No sé, lo mismo, si no hubiese sido policía, se hubiese dedicado al periodismo. Y ojo, no lo hubiese hecho mal porque es un hombre que maneja bien la información, sabe cómo dosificarla, sabe cómo manejarla en su beneficio. Es decir, no hubiera sido un mal jefe de prensa o un político, ni hubiese sido un mal director de periódico, de haberse dedicado a esto del periodismo y no a la de la policía. El último de estas historias que yo recuerdo en las que andaba metido Villarejo es en el caso Emperador. Supongo que os acordaréis la movida aquella de Gaoping, de la mafia china. En aquel entonces se fue de madre el asunto porque Martín Blas, el de Asuntos Internos, acusó a varios policías relacionados con Villarejo, gente de Villarejo, les acusó de haber recibido regalos cohechos por parte de la mafia china esta. Esta historia llegó a escalar judicialmente y terminó en la Audiencia Nacional. No sé qué juez fue, no sé si Andreu, creo que uno de los jueces de la Audiencia Nacional,
terminó archivándolo y ahí se quedó la cosa. Luego, yo todo lo que puedo imaginar es que esto es, a la vista está, no hay que ser muy imaginativo, no hay que especular demasiado. Y más sabiendo que Martín Blas ya no es jefe de la sección de recursos humanos, que le destituyó el ministro, o le destituyó el director general de la policía, que es Cosidó, por órdenes, entiendo, del ministro, o con el plácet del ministro, hace muy poquito, ahora 3 meses puede ser, vamos, poder ir a mirarlo, porque creo que fue no sé si en marzo o en abril, pero yo vi la noticia. No le di más importancia y pensé, bueno, mira, Villarejo parece que se ha salido con la suya. Y efectivamente se ha salido con la suya. Luego esto hay que entenderlo como el doy y ahora me das tú a mí. Hay que entenderlo, o lo entiendo yo por lo menos, y es como lo está entendiendo la mayor parte de la prensa, como una venganza. Simplemente. ¿Veis cómo la historia de Esquerra y a quien estuviesen espiando en este asunto es lo de menos? Siendo importante, obviamente, que el ministro intente utilizar a las fuerzas del Estado para perjudicar a unos es grave, pero es algo con lo que ya contábamos. Lo que estamos viendo ahora es la maquinaria por dentro. Porque en esta historia no sabemos ni cómo lo han hecho, y de hecho tampoco sabemos quién lo ha hecho. Podemos imaginarlo, podemos suponerlo y poco más. Se pueden hacer unos cuantos castillos en el aire. Lo que sí sabemos es cuándo se hizo, en octubre del año 2014, y sabemos qué se hizo, que fue exactamente lo que se grabó y que cuentan esas conversaciones. Si no las habéis escuchado, las tenéis en el diario público. Bueno, a estas alturas ya están por todas partes porque salieron hace un par de días y se han transcrito. Podéis ver, sin ser exageradas, si se ve la voluntad por parte del ministro de perjudicar, valiéndose de los recursos del Estado, de perjudicar, en este caso, a RC. Pero vemos que podría haber sido a cualquier otro. Podría haber sido un enemigo político suyo dentro del partido. Podría haber sido a quien fuese. Os digo que eso es irrelevante o es accidental. La cuestión va por otro lado, o lo grave, digamos, va por otro lado. Y esta es la parte que yo creo que es más preocupante. Porque nos viene a demostrar en la práctica lo que ya intuíamos. Y es que las cloacas del Estado sirven para lo que sirven y existen por lo que existen. Y están para lo que tienen que estar. Cuando dicen, no, se va a hacer limpia en las cloacas del Estado. ¿Cuántas veces lo habéis oído? El próximo gobierno, ahora lo están diciendo, a ver si cambiamos de gobierno y el próximo que venga, este sí va a hacer limpia en las cloacas del Estado. ¿Creéis que el próximo ministro del Interior, el próximo presidente del gobierno, tendrá algún tipo de interés en limpiar eso? Yo personalmente creo que no. Algo que te es tan útil, que te sirve, que puedes utilizar unos recursos que, cierto, no son infinitos, pero son muy grandes. Poner a tu alcance una gama de herramientas que de otra manera no tendrías. En este caso, además, lo que vemos es que la cloaca en sí tiene vida y voluntad propia. Se ha revuelto contra el dueño. O contra el capitán, que sería el ministro. Y fijaos si esto preocupa, hasta qué punto se podría decir que hay un Estado funcionando dentro del Estado. Es decir, esto, después de ver esta historia, es un hecho. No es una opinión mía. Porque, y esto es, yo creo que lo que más hace que uno se acojone. Si esto es lo que le han hecho, si son capaces de grabar al ministro de Interior, de conservar esas grabaciones, ojo, unas grabaciones con una calidad excepcional. Nada de estas grabaciones de espía que no se oye nada, no, excepcional, casi de emisión de radio. Bueno, tanto, pero casi. Grabar, conservar y colocar o filtrar a la prensa en el momento exacto. Esto es lo que hemos visto. Si eso se lo hacen a su jefe, se lo hacen al ministro del Interior, ¿qué no podrán hacer? Es decir, realmente este Estado dentro del Estado es francamente poderoso y puede tener cogidos por ahí abajo a quien crea conveniente en cada momento. Pongamos que los autores de estas grabaciones, que insisto, no sabemos quiénes son, podemos imaginarlo y ya está, hubiesen decidido convertir esto, en lugar de en una venganza o en un acto justiciero, hubiesen decidido
que era mejor convertirlo en dinero. ¿Qué van a vender esa información? ¿Cuántas veces no se habrá hecho? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Es muy bien, yo tengo esto, ahí tendríamos ya chantaje directo al tipo encargado, al jefe de todos los hombres armados del país, o de casi todos, quitando a los al de defensa, que a fin de cuentas los militares están armados pero dentro de los cuarteles. Porque el ministro del Interior es eso, ¿eh? Es el jefe de todos los hombres armados de España. En España nadie lleva armas, excepción hecha de policía, guardia civil, y pare usted de contar. Bueno, sí, los policías municipales llevan unas pistolas y tal. Fijaos si la cosa tiene trascendencia y si da para preocuparse. No tanto por la parte de a quién estaban espiando, sino por el mero hecho en sí de que puedan espiar a alguien tan importante como un ministro de Interior. Así las cosas, yo creo que llegados a este punto, a Fernández Díaz no le quedan muchas opciones, más allá de la de dimitir. Pero la de dimitir hoy, vamos, mañana como muy tarde, antes de las elecciones. Cierto es que quedan 2 días, pero vamos, que debería hacerlo. No importa, está en funciones. Ya da un poco lo de menos, que se quede que ocupe su cartera otro. Guindos, mira, que ya se quedó con la de industria, para 2 días es lo mismo. Una cuestión de principios, de higiene. Respecto a Rajoy también debería hacerlo, pero sí, entiendo que Rajoy es candidato y que no tiene que dimitir. Bueno, Rajoy puede hacerlo mucho más sencillo, esperarse al domingo por la noche y retirarse. Retirarse por muchas razones. Una de ellas, importante, esta, que ha sido como la puntilla, como el último clavo sobre su ataúd. Pero Fernández Díaz, es mi opinión, creo que no debería estar ni un minuto más como ministro del Interior después de saberse esto. Por 2 razones fundamentales. Una, por el hecho mismo de utilizar, como ya he dicho, a la maquinaria del Estado o querer utilizar a la maquinaria del Estado para perjudicar a un partido político en concreto y a una serie de personas con nombres y apellidos en concreto. Esa es la primera. Y 2, porque como ministro del Interior ha sido un desastre. A la vista está que gente que dependía de él ha terminado por filtrar esto. Eso es una posibilidad. La otra, que no vale como ministro del Interior porque ha permitido que le grabasen en su propio despacho. Ese es el encargado de la Seguridad Nacional. Alguien a quien pueden grabarle con esa calidad exquisita en su propio despacho. O sea que, por maldad y además por inutilidad, no puede seguir ni un minuto más como presidente del gobierno. Perdón, como ministro del Interior, el otro como presidente del gobierno. Sé que me estoy apuntando como a un carro que está apuntándose todo el mundo, pero es que no le veo más salida, sinceramente os lo digo. Esto, si pasase en cualquier otro país, no cabría duda. De hecho, el ministro habría sido, si no dimitido, cesado ya, pero cesado ayer por la mañana, directamente. Quedan 2 días, bueno, no pasa nada. Si esto va de aquí al domingo y el gobierno de Rajoy ya tiene un montón de puntos de sutura. Empezando por el propio del ministro Soria, que tuvo que dimitir en el mes de abril. Para lo que queda, para lo que les queda en el convento, en el caso de que vayan a gobernar otra vez, porque así lo digan las urnas, tendrán que constituir un nuevo gobierno. En el caso de que los saquen, de que los vayan a sacar otro partido, pues bien, ya está. Habrá sido su punto final. Y respecto a Rajoy, pues bueno, la cosa yo creo que está clarísima, meridiana, cristalina. Esta es la última gorda que ha terminado liando. Porque si el responsable de esto, y elevamos las responsabilidades al ministro, suyo es elevarlas al presidente, directamente a su jefe. Porque en esto, y ya con esta reflexión voy a terminar, en esto Rajoy se ha librado de muchísimas cosas. Yo siempre vengo diciendo desde hace años que cada vez que culpamos a Montoro, y hemos centrado mucho los ataques en Montoro, porque el personaje invita, con esa cara que parece Mr. Barnes, el de los Simpson. Cierto. Y porque la vocecita que tiene, bien, eso es correcto, es fácil de ridiculizar, fácil de focalizar todos los ataques en él. Pero a fin de cuentas, el jefe, el que le puso ahí fue Rajoy, y el que le ha mantenido ahí 4 años y medio ha sido Rajoy. Entonces, yo me puedo quejar de que un empleado me la ha jugado 1 vez, 2 a lo sumo. No, lo siento, no volverá a suceder y me la vuelve a hacer. Pero yo no me puedo quejar de un empleado que me la ha estado haciendo una tras otra vez. Y además la gestión de Fernández Díaz tampoco ha sido muy buena como ministro del Interior. No podemos decir que haya sido el mejor ministro del Interior de la monarquía, ni muchísimo menos. Yo creo que figuraría entre los 5 peores. No es el momento, no me queda tiempo, pero podría sacar unas cuantas que ha hecho este hombre
al margen de los ridículos, eso de las vírgenes y estas cosas, porque este hombre es muy religioso, pero eso es al margen. No entro yo en las creencias religiosas de cada cual, cada uno tiene las suyas. La inutilidad se manifiesta y se verifica, y la maldad se manifiesta y se verifica entre creyentes y entre no creyentes. Ahí no me oiréis ni ahora ni en ningún momento entrar. Así que si esto no termina de rematar al gobierno, es que realmente estos tipos están calcificados y han decidido, o el tancredismo lo han llevado ya a unos extremos como no se había visto nunca antes y como sospecho que no se volverá a ver después. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Tengo un par de preguntas en iVoox en concreto que me han gustado mucho. Son de la contracrónica de ayer, la que hice sobre lo de que Iglesias no quería gobernar. Una de ellas la firma Martín, que es un clásico del podcast, en el que me pregunta cuál es mi opinión sobre el Pacma. Bueno, Martín, hijo, te la puedes imaginar cuál es mi opinión sobre el Pacma. No soy taurino, aviso, no he ido a los toros en alguna ocasión porque me han llevado, pero me ha aburrido, lo reconozco. Y no me gustan, no soy de ver toros, no me llama la atención. No. Ahora, que quien quiera torear, pues que toree, y quien quiera ver los toros, que los vea. El Pacma va algo más allá del tema taurino, que es con lo que se hicieron famosos hace tiempo. Al efecto, Martín, te invito, porque te lo va a explicar él muchísimo mejor que yo, a que leas un artículo que publicó Juanma, he ido a buscarlo, está en Libre Mercado, el 4 de mayo está publicado este artículo, que se llama El Pacto del Tofu, así, tal cual, 2 puntos, el loco programa animalista que ni siquiera Podemos pudo aceptar. Te lo lees enterito y puedes imaginarte, ahí están condensadas todas las razones escritas como escribe Juanma, que es un monstruo. Por cierto, ya he contactado con él. Tan pronto como pueda, se hará una contracrónica conmigo y espero que se haga unas cuantas más, porque Juanma es un fuera de serie. Pues te lo lees ahí, lo que te dice, lo que cuenta Juanma, pero vamos, para que te hagas una idea. Aparte de prohibir los toros, que eso iría de suyo, meterían muchas más reformas o prohibiciones. Básicamente el programa del Pacma es un programa de prohibiciones y de directamente locuras. Quieren crear una especie de seguridad social para animales, claro, cotizando todos, pero porque un animal no va a cotizar a la seguridad social, prohibir la investigación con animales, prohibir la venta de animales domésticos, prohibir cualquier tipo de deporte o de juego en el que estén involucrados animales. Luego la equitación desaparecería del mapa y como esto, muchas cosas más. Os repito, el pacto del tofu. Buscad Juanma del Álamo, publicado en Libre Mercado el mes pasado. Bueno, pues esa es la primera que me ha interesado y ya que queda respondida. La otra me la pregunta Anónimo, ya es de los pocos anónimos que van quedando. Se llama David, perdón. Me dice, estimado tal, me llamo David. Bien, pues bien, David, hazte una cuenta ahí en iVoox, que es gratis, y así podría aparecer tu nombre. Además, en iVoox, aparte de mi podcast, vas a encontrar muchísimos más, algunos interesantísimos. Yo le dedico todos los días, pues tranquilamente 1 hora, a veces 1 hora y media, a escucharme cosas. No siempre los mismos, de distintos productores y no de radios grandes, que esos los puedo escuchar en su página web o a través de la aplicación de Radio 4G, que por cierto os invito a instalaros, que está muy bien. Podcasts que se van haciendo por España y por Hispanoamérica, que están bien chulos, de todo tipo y de todas las temáticas que os podáis imaginar. Lo que me pregunta David es que ¿por qué los liberales nos centramos tanto en la parte económica y que dejamos la parte personal? Bien, esto es una queja que yo siempre he dicho, que el discurso es demasiado economicista entre los liberales. Yo procuro hacerlo lo menos economicista que puedo, aunque la economía, a fin de cuentas, es parte de la vida. La economía explica muchísimas cosas. La economía es más allá de la contabilidad, no la confundas, o de la macroeconomía, de las grandes cifras económicas. Pero sí es cierto que hay una parte política, una parte filosófica. El liberalismo es mucho más amplio en todos los aspectos. Me preguntas o me comentas en concreto cosas como hablar sobre la eutanasia, el aborto, el matrimonio homosexual, etc. Bien, yo no conozco ningún liberal que esté en contra del matrimonio de personas del mismo sexo. No lo conozco, sinceramente. Quizá alguno habrá, pero respecto al aborto es un caso distinto, porque en el aborto, y eso daría no para uno, sino para varios podcasts, ahí sí que hay distintas apreciaciones. Ahí sí que encontrarás liberales plenamente liberales, que están en contra y te lo pueden explicar bien. A ver si un día este verano, que habrá días tranquilos, podemos hablar o puedo hablaros un poco sobre esta historia, al menos recomendaros artículos que me han gustado a lo largo de los años. Hay uno muy bueno de Albert Esplugas, que es un liberal barcelonés, que escribió hace muchísimo tiempo, pues cuando era un chavalín,
es una postura liberal contraria al aborto. Luego encuentras posturas liberales favorables al aborto. El liberalismo es un campo muy fértil en el que hay un debate continuo. No, aquí no están fijadas las ideas, no es dogmático, no están fijadas las ideas como las leyes en las tablas del Sinaí. No vas a encontrar nada ni remotamente parecido. Y a mí es parte de lo que más me gusta del liberalismo, que tiene una vida interna, las distintas corrientes liberales tienen una vida interna muy rica en todos los aspectos, dentro de una serie de presupuestos comunes. Nada más, una sociedad basada en contratos, etcétera, etcétera. Así que, David, yo te animo a que sigas investigando y verás que, bueno, a poco que investigues y si te interesan estas cosas, si tienes una vida intelectual activa, verás cómo lo descubres. Hoy autores tienes un montón, todos disponibles. No es como cuando yo empecé en los años 90, que no había internet o estaba internet todavía en un periodo embrionario y costaba encontrar material. Hoy es sencillísimo. Bien, pues con esto me voy a despedir de vosotros, no sin antes hacer un comentario último. Esto no es una pregunta, me la comenta Pizarro, que es otro oyente clásico del podcast. Me dice que Podemos quiere el mayor número de votos posible y Podemos que aspira a llegar al poder y que una vez en el poder lo querrá mantener. 100% de acuerdo contigo, Pizarro. Lo que yo decía ayer es que Podemos no va a conseguir ese número de votos posible ahora que necesita para retener el poder durante mucho tiempo. Se va a encontrar ante esa paradoja. Si pudiese obtener ahora mismo, el próximo domingo, ¿qué te digo yo?, 170 escaños, por supuesto, iría a tope. Ahora, teniendo en cuenta que si llega a 100 ya es con mucha suerte, pues las posibilidades con 100 escaños y todos los problemas que se va a encontrar después le complican bastante el mantenimiento o el retenimiento del poder. Bien, pues con esto me despido de vosotros y lo hago hasta mañana, que nos pondremos ya, estaremos a viernes y nos pondremos en las mismas puertas de las elecciones. También a ver si comento algo del Brexit, que no he dicho nada hoy porque es que los ingleses, o los británicos, mejor dicho, están votando. Así que nada, hasta mañana, amigos.